inventario que porque las necesidades a nivel institucional son muchas y se habrán dado cuenta sus observaciones, que los edificios están adaptados para alumnado que no tenga ninguna necesidad educativa especial. Podemos decir que hay una infraestructura, vaya, no tan adaptada pues para una unidad de educación especial. Incluso hay escuelas que no tienen un espacio físico. Entonces, todo es parte de lo que uno como comunidad de con todas las áreas, ir viendo de cómo hacernos nuevos, cómo de tramitar, si tienen que ser de edificio, un poquito el diálogo y el discurso en este sentido. No sé si quieren aportar algo más. Ustedes, la está sobre los materiales y los materiales a nivel de recursos humanos, técnicos y que necesita usar, es decir, completo. Hay equipos donde carecen de un polvo, hay equipos donde carecen de una educación social, hay equipos donde carecen de un trabajador social. Entonces, en ese sentido, parte del rol del directivo es asumir la responsabilidad de tramitar, de gestionar, de ir a buscar esos tipos de recursos. ¿Por qué? Porque el no tener una función de psicología en un equipo, eso tiene merma en lo que el impacto de la atención de necesidades educativas especiales, tiene impacto en la mitigación de las barreras tanto para el aprendizaje y de participación social en todos sus contextos, en el contexto áulico, en el contexto escolar, en el contexto familiar. Entonces, es parte de la función y del rol directivo basado y enfocado a lo que es la gestión educativa escolar. La organización escolar y el trabajo de los docentes. En ese sentido, es enfocarnos mucho a la cuestión de entender nuestros roles, vaya. El rol del directivo no es sancionar, fiscalizar, administrar, eso es una cuestión meramente secundaria, ¿no? La función real o parte del trabajo, como lo dice el nombre, es dirigir un trabajo colegiado. Es decir, en etapas como esta, donde hay contingencia, es dirigir un bien común de los alumnos con necesidades educativas especiales
apps, con de todas las poblaciones vulnerables que hay en nuestro desde niño, eh, es parte de la de educación, atenderlos con eficacia. Entonces, en ese sentido, y el trabajo se va a la satisfacción, a satisfacer necesidades educativas, la participación social y atender aptitudes sobresalientes en su condición de vulnerabilidad. Y de infraestructura de la escuela y los centros de educación especial. En cuanto a gestión escolar, aquí me como una cuestión donde sin afán de en el de las necesidades sociales. Ellos dicen, ellos en materia donde los maestros caemos en el que no nos dan más lo veo como, como una cuestión de nosotros, de la función de nosotros, nos toca hacer gestión, hacer este trabajo laborativo, para hacernos de nuestros propios recursos. Es decir, cuando nos falta capacitación puntos en esta época, necesidad del conocimiento, tenemos mucho de donde tenemos que ver, atender lo que es capacidad auditiva, tenemos que entender, aprender, implementar que es enseñanza de discapacidad visual, distintas estrategias de discapacidad intelectual cuando hay un problema muy fuerte de aprendizaje, cuando hay una cuestión de, de cuando hay una cuestión intelectual, entonces lo más en ese sentido, nosotros tomar conciencia sobre las herramientas que ya tenemos, sobre el material que ya tenemos, y cómo ir gestionando y cómo ir dando y cómo ir adquiriendo insumos propios. En ese sentido, y colaborar con las demás, es importantísimo hacer un excelente diagnóstico en cuanto al alumnado, las características que tiene, pero también de la escuela. Es muy diferente una escuela en cuanto a subsistemas, un subsistema federal hasta este, pero mucho de que hagamos nosotros por hacernos de insumos. En cuanto a funcional, debilidades del trabajo, podemos a la cuestión de
la inercia de la atención en cuanto a preocuparnos por cosas varias, no, porque mientras vemos cómo estarnos fusilando por por el valor que debemos dar, con el programa del 3, programa de evaluar con otro que y tenía un enfoque anterior. Yo que en ese sentido es lo más lo que podemos dar a la práctica, al conocimiento, al deber ser, pero sobre todo mucho tiene que ver en este dos puntos. El otro, cuando hay dificultades, el tener una visión del centro, del centro escolar como esta gestión donde no se trata de acción de recursos en una visión muy reducida de una trámite es todo aquello que no que el proceso, como les mencionaba, materiales técnicos, herramientas para para entender las necesidades especiales, las necesidades para entender la pasión vulnerable. Todo eso es parte de la acción escolar. ¿Cómo hacernos de material y recursos si nosotros para eso primero un diagnóstico certero, preciso, exacto de posible, que no tenemos a veces ni siquiera un diagnóstico como tal, un cierto de las otras áreas en cuanto a los procesos de acción también apoyarnos de las áreas de nuestro estructura organizativa escolar de iniciativa a nivel de educación y a veces no tomamos ventaja de tener una estructura pues que pudiera apoyarnos de nuestros ATPs, apoyarnos de nuestros directivos, apoyarnos de nuestros compañeros, de nuestra comunicación, de todas. Entonces, en ese sentido, es parte de lo
de lo que no hacemos, no como gestión escolar, errores más de los aciertos es implementar también la evaluación pedagógica, lo es posteriormente propuestas específicas como es parte de cómo chicos pero y cómo hacemos uso de conozco para sacar adelante y atender las necesidades educativas decía, salientes y necesidades de la población vulnerable. El de los servicios de educación especial es muy hay puntos de vista muy de un extremo a otro, ¿no? Han tenido experiencias rotundamente buenas a este vínculo, como el maestro de es categorizado por ello de tener grupo frente, pero también está este apoyo cuando, cuando quienes lo necesitaban y salieron adelante con facilidad. Son difíciles de ver. Entonces, en ese sentido, hay que buscar tener nuestro trabajo en día, el forma. En ese sentido, vamos visualizando un mejor vínculo, porque sí está un poquito deteriorado en cuanto al papel del trabajo colaborativo, donde el papel del maestro frente al grupo, el maestro regular, tiene que atender necesidades independientemente de si lo haga o no, por estar todos el grupo a su plantilla, vaya, de alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que reforzar nuestras funciones, volverlas a leer, a entenderlas, asimilarlas, desde el libro de organización de la atención de los servicios de educación especial, el libro morado, entender qué es lo que tenemos que hacer, qué es el ser, el deber ser, nuestra misión y nuestra visión, entender que tenemos que favorecer el acceso y permanencia de los alumnos en población vulnerable. Eso nos indica mucho de cómo vamos a fortalecer este vínculo. De alguna manera orientado a la gestión escolar, pues entender que el papel que tenemos como unidad de apoyo es trabajar de manera conjunta, colaborativa con educación regular y echar mano de los recursos, recursos técnicos, pedagógicos y hasta humanos, ¿no? Es decir, si tenemos que conseguir maestros hombres, maestros que de alguna manera ayuden a ejecutar ciertos planes educativos, si tenemos que conseguir infraestructura, si tenemos que conseguir auxiliares auditivos, si tenemos que conseguir punzones, regletas, si tenemos que conseguir material, lo que se le llama pruebas estandarizadas para la evaluación y el seguimiento de ciertas
discapacidades, pues es necesario realizarlo y hacerle ver a la escuela que ellos son parte de este proceso y que ellos, independientemente de tener USAER o no, tienen que conocer este tipo de gestión. Y eso fortalecería mucho el vínculo entre la escuela regular y los servicios de educación especial. En cuanto a eso, no sé qué otro punto les gustaría que abordáramos, maestra. No sé si quieren participar, si me escuchen. En ese sentido, yo creo que sería mi discurso abarcando esto, maestro. Muy bien, muchas gracias, maestro. La verdad es que, pues en lo personal me pareció muy acertada su participación porque le dimos bastantes puntos que abordar y para menos de una hora, pues sí, se abordaron todos de una manera muy clara. No sé si los muchachos, los alumnos, tengan alguna pregunta que hacer. Yo sí detecto ahí algunos cuestionamientos que ellos realizaron en torno a lo que el maestro nos estuvo comentando en este momento. Pueden encender sus micrófonos para ya sea hacerle una pregunta al maestro a las temáticas que estamos analizando en el curso. Pues la manera en que trabajan con padres de familia. Los padres de familia, ¿quieres un poquito más específica? La cuestión en cuanto a los padres de familia es muy, es muy difícil. Supongo que te refieres en cuanto a la acercamiento que tienen los padres de familia hacia la escuela, ¿verdad? Tenemos regularmente, y creo que los de para donde de alguna manera es una invitación abierta a los papás a entender para en un proceso de sensibilización cuando, por ejemplo, insisten en una escuela y es parte de, de los puntos de esa escuela, padres donde se le importancia de la asistencia, en este caso no, de la asistencia preescolar y se hace una invitación general y pues los padres asisten y se desarrolla el tema. Son pequeñas campañas, se realizar proyectos, se pueden realizar invitaciones antes de hacer parte pues la cuestión administrativa. Se hace una visión, una llamada para hacer la invitación, donde se hace gestiones a nivel institucional, es decir, hay una asistencia que es lo que dice una invitación previa a un ultimátum donde después en caso de
Procuraduría de la Defensa del Entonces, ya la investigación es un poquito más formal, es más discusión de si más a lo mejor extremo la realidad, ¿no? Se le invita, se le libra, se sensibiliza medio para padres de proyectos, de campañas completas. Me ha tocado seguir en contra de, de, de las insistencias al profesorar, y a la campaña y menos de una falta en un mes y así. Se proyectan a corto, mediano y largo. Es la manera donde se involucran para una práctica que yo no sé, no sé si un punto, eh, bien, ¿Quién más? Soy sí, pues, nos con una realidad, una función, ¿cuál me cuesta? eh, eh, si nos compro, No se cuenta realidad, pues, en la función y de la y la acción es una de su área, no baja responsabilidad en, en un independientemente de ser director, supervisor, director regular, va porque el tercer eh, para cabo atender necesidades educacionales, atender aquí de cada sería muy sencillo, sería muy fácil. Aquí es atender si está teniendo las necesidades, atendiendo la sobre se está planeando, si se lleva a cabo el horario, eh, si se está, si se están cumpliendo puntos, los
aprovechamiento, los alumnos están siendo bastante acá, pues, pero en sí, ¿qué pueden hacer? El directivo falla, lo que tiene que hacer es, aparte de tener reuniones donde se plantee, no nada más con con la y hay trabajos de psicología, para poder reunir, platiquen, ciencias, no podemos un equipo que sensibiliza regulares si anterior no se sensibiliza sin trabajar, no está trabajando activamente. Primer, sí, entonces, avanzar en una área, todo desde el punto de vista como director, me está dando la comunicación, es promover, es acercarme, oye, área de educación, maestra de comunicación, es decir, pero yo te sugería implementar estas. No es finalizar, es desarrollar. Yo creo, quiero creer que era más bien la de tu proceso de aprender. Sí, muchas gracias. No, gracias. Y quería preguntar cómo se educación de estrategia de la aula. Muy bien. Eh, 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 Carolina, muy bien. De, de la parte directa de las áreas, eh, eh, ven la inclusión desde el discurso, donde tengan discapacidad, me voy a ir cronológicamente de antes de agosto, a veces saben que van a llegar discapacidades a la escuela. Entonces, cuando es una discapacidad, un trastorno, un síndrome que en el amor, por estamos ya a tener cierta capacidad, incluso una discapacidad que no es enseñada por bueno, desde el curso, todos los niños serán atendidos. Desde ahí se está promoviendo el encuentro. Ahora, nada más se queda en el discurso. En la, ¿cómo, ¿Cómo se va a atender esta discapacidad? Pues promoviendo capacitaciones desde abajo, promoviendo capacitaciones enfocadas a las discapacidades, a las discapacidades, promoviendo la adquisición de material técnico pedagógico, recursos,
de discapacidades. Pues entendiendo la discapacidad como para una pequeña característica dentro de una alumno un poquito más grande. Y así, desarrollar nuevas estrategias de atención desde ahí. Van a cabo pedagógica, por medio de la educación específica, moviendo que las clases trabajen juntos, planifiquen la cuestiones escolares, el maestro regula esto. Tiene una inercia secundaria. El deber, yo lo que estoy diciendo es el deber. Si quizás tiene una inercia secundaria, tu mente en la sensibilidad, y cuando no lo eres, no tienes algo de inclusión porque ya está llevando a cabo. Es el verdadero proceso. No sé si me di a entender. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, que pregunta y estamos en más si ustedes han lo- para saber si uno acercar muy buena herramientas de ver para el nivel que estoy como usar preescolar. ¿Te imaginas hacerle exámenes cada bimestre a los niños? No es completamente factible ni creíble, porque un examen tiene que tener, hasta para la aplicación de un examen debe tener un contexto muy específico para no contaminar. Lo que se hace es diseñar estrategias que sirvan para el seguimiento y evaluación. Es decir, desde un dictado que sirve como ejercicio, también sirve para una evaluación. No tiene que ser precisamente un examen o un recurso estandarizado. No sé si me doy a entender. A partir sí, de ahí, eh, el maestro de apoyo, cada que va e ingresa al aula regular, o si en su modalidad lo atiende a nivel individual, se le explica brevemente al maestro qué se va a hacer y con qué finalidad. Al regresar o al terminar la actividad, se le explica también bien breve qué sucedió, si se logró lo que se esperaba, porque va a haber muchas veces en las que no se logre. También es importante mencionarlo. Entonces, el detallado es importante distinguir herramienta de evaluación y examen, son cosas diferentes. El examen puede ser una herramienta de evaluación, pero no es la única. Hay muchas herramientas para evaluar. Dictados, un ejercicio donde un maestro ponga la interpretación de lo que se dijo, de lo que se vio, de lo que se escuchó, de lo que se realizó, lo que no se logró. Eso es parte de la evaluación. La evaluación no es nada más cuantitativa de poner una calificación, es cualitativa. Y en este sentido es describir obstáculos,
ese día llovió y no se pudo abordar el tema, el niño tenía miedo, estaba en crisis. Hay muchísimas atenuantes, pero todas estas descritas forman parte de un informe un diario, de una evaluación formativa, de una evaluación sumativa. Hay diferentes tipos. No se puede entender en este sentido. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Jesús. Usted, maestro. ¿Alguien más? Buen día, soy Martina. Muy buen día. A mí me gustaría saber de qué manera promueven la inclusión ahí en el preescolar. Muy bien. La inclusión se promueve, les mencionaba, desde el deber ser, desde el discurso. Es decir, cuando se habla de aceptar en agosto o para el siguiente ciclo, a finales de un ciclo para empezar el otro, se empieza a comentar, vino un niño que es sordo, ciego y quiere entrar a la escuela. Puede. Desde ahí empieza el proceso de inclusión, de decir, claro que sí. Si en ese momento tienes dudas sobre las formas de atención, los instrumentos, el seguimiento, las estrategias, es investigar con la estructura, con tu supervisor, con tu director, con tu ATP, con la Secretaría de Educación, en Internet, hay muchas maneras. Entonces, en ese sentido, la inclusión es un proceso completamente, no quiero decirlo que es una inercia, pero sí es todo un enfoque, desde el discurso, desde el hacer, desde el deber ser, desde cómo tomas las posturas en los consejos técnicos para platicar los casos. Desde ahí se da la inclusión. Y desde cada área es un poquito distinto, pero enfocado a qué? Enfocado a la atención de las necesidades desde tu área. A nivel directivo, ¿qué es lo que yo intento promover? Desaparecer o mitigar estos miedos que hay sobre la atención de las diferentes discapacidades, desde los diferentes trastornos, desde los diferentes síndromes. Entonces, desde ahí se da el proceso de inclusión. No verlo como el niño con síndrome, no, el ver es un niño que tiene necesidades como todos. Desde ahí, desde decir, atender a los niños, no decir, atender a los niños regulares y a los de educación especial, no, atender a los niños, atender sus necesidades, independientemente de lo que presenten, desde el discurso, desde la adquisición de materiales, el diseño de estrategias, porque también nos equivocamos como maestros. Rediseñar una estrategia que no te funcionó es parte de un quehacer educativo inclusivo. Entonces, desde ahí, la inclusión es todo un enfoque de cómo hacer, ver, observar y detectar las cosas. Gracias. Muchas gracias, Martina. Buenos días, soy Mara y tengo una duda. ¿Cómo es que se le asigna a una escuela USAER? Porque hay muchas escuelas que no cuentan con servicio de USAER. Entonces quiero saber cómo es que llega la USAER a la escuela. O sea. Muy bien. Muy buenos días, Mara. Muy buena pregunta. Aquí es un proceso meramente administrativo. Es una cuestión de que se promueva y se tramite el recurso y que de alguna manera se autorice por parte de Secretaría de Educación, ¿no? Las USAER tienen cierta movilidad. Recuerden que por esta falta de capacidad para abarcar escuelas, las USAER se dividen en 2, en 3, en 4 o hasta en 5 escuelas y en los 3 niveles. Hay USAER actualmente que
tiene 5 escuelas y hay preescolares, primaria y secundaria. Entonces, en ese sentido se nota que hay una necesidad en cobertura, ¿no? Desde ahí. ¿Cuál es el trámite? El supervisor de educación especial tiene la facultad, hay procesos administrativos como la programación detallada, hay hay solicitudes que hacen los maestros regulares, los directivos, los supervisores regulares, donde solicitan, detallan lo que hay en su organización de estructural y hablan de necesidades, qué es lo que requieren, entonces solicita ahí la USAER. La cuestión aquí es que el recurso sea autorizado por parte de la Secretaría, de que también hay un miedo a veces por los supervisores en atender ciertas secundarias, por ejemplo, nivel secundaria, que hay muy poquitas. Entonces, a veces se rechazan, pero aquí la cuestión es realizar trámites dirigidos a Secretaría, donde digan, argumenten, sobre todo a nivel de decir, levanten un estudio donde estoy atendiendo tantas discapacidades y tantos niños con diagnóstico, ocupo una USAER en mi escuela. Aquí es una cuestión meramente administrativa y de autorización de recursos. Gracias. A ti, Mara. Buenos días, soy Cristal. Quería preguntar, ¿con qué instituciones alternas a la escuela cuentan o han contado en alguna ocasión para canalizar alumnos que necesitan de atención clínica? De atención clínica. Muy bien. Esto depende mucho del área. Por ejemplo, no tengo tan buena memoria, ocuparía meterme a checar, pero sí te puedo nombrar algunas. Cuando hay inasistencia o cuestiones de delito que tienes que tú denunciar por obligación y por ley, está la Procuraduría de la Defensa del Menor, creo que ahorita cambió el nombre, Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Sonora. Está el Centro de Salud Mental, el CISAME, Centro Integral de Salud Mental, esto para cuestiones de concentración, atención y memoria, esto para cuestiones de diagnóstico. Mandamos muchísimo para diagnóstico en CISAME, están instituciones de atención clínica de salud, por ejemplo, si no tienen IMSS, si no tienen ISSSTE, los mandamos a lo que antes era el Seguro Popular para buscar un diagnóstico, ahora INSABI creo que se llama, lo que es apoyo clínico, buscando diagnóstico. Mandamos a instituciones donde se dé terapia de lenguaje, como es que no los puedo ubicar aquí en Obregón, pero sí hay instituciones de apoyo. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de una evaluación psicopedagógica donde un niño ocupe terapia de lenguaje o un diagnóstico a nivel foniátrico y se busca foniatría en el área de salud, ya puede ser en el IMSS, que viene creo el foniatra una vez al mes. Entonces todo eso se tramita. Son las distintas instituciones regularmente buscando un diagnóstico o un apoyo de terapia clínica, porque en la escuela no es terapia clínica, es terapia educativa, concentración, atención y memoria por parte de psicología. Se supone que no debe de haber un apego a la terapia de lenguaje, si al trabajo de comunicación, entonces a veces se busca por fuera, hay instituciones que dan terapia de lenguaje, creo que en CISAME tenían, no sé si continúen con el terapista de lenguaje, se busca foniatría, se busca la atención de las denuncias, pues les digo a nivel delictivo, pues también a las instituciones de seguridad pública, tristemente, pero también se tienen que buscar. Cuando los niños se quedan más del tiempo que debe ser, el protocolo menciona que se llama al 911 y tienes que tener gestión interinstitucional
con seguridad pública. No sé si me di a entender, son algunas. Necesitaría buscar el directorio, yo me comprometo, se los puedo mandar con sus maestros. Sí, está bien, gracias. Muchas gracias a ti, Cristal. Bueno, pues no sé si alguien más tenga una duda. Bueno, no sé, alguna otra pregunta, yo creo que ya sería la última, porque ya estamos al límite del tiempo, casi ya es la hora de concluir con el panel. Bueno, yo tengo un cuestionamiento que se repitió un poquito ahí en los guiones que hacían los muchachos. Ellos se preguntan qué tan difícil es para un director ser mediador de cuando surgen conflictos entre los maestros, sobre todo, ¿no? que el director trate o luche porque las amistades no influyan y poder mediar una situación, dejando en la medida de lo posible a las partes afectadas, pues, conforme. Sí. Este punto de mediación viene en las funciones que debe tener un directivo. Hay como una clasificación de casos donde son leves, moderados y severos. Dependiendo del nivel de conflicto, se da una reunión donde se hace una minuta, se hacen invitaciones, se hacen actas administrativas, se hacen, ¿cómo le llaman ahora? Le llaman nota mala. ¿Qué es lo que se hace en cuanto a... es difícil porque la cuestión del compañerismo es una, pero cuando inicia en el proceso de decir, cuando al menos en mi discurso les digo, empezamos de 8:30, de 8:30 a 12:30, es completamente una cuestión profesional. No mezclar la cuestión, la actitud de las amistades, el compañerismo, la cuestión personal tiene que quedar un poquito de lado. El deber ser, ¿qué nos indica? Y nos vamos a nuestro lema, a nuestra visión, a nuestra misión, dependiendo mucho del conflicto. A quienes estamos por defender, los directores y los maestros, es en primera instancia a los alumnos. Entonces, fuera de ahí, cuando son roces entre compañeros, bueno, es entender que hay algo que nos está, hay algo en el trabajo, que tenemos un vínculo, una convergencia, es atender a los alumnos. Si dentro de eso hay conflictos, hay que ver lo que pasó en cada área, sin separando la cuestión personal. Entonces, en ese sentido, no es tan sencillo, es un poquito difícil, pero siempre con el deber ser, como un discurso. Yo creo que cualquier conflicto puede ser solucionado de una manera en pro del compañerismo, en pro del trabajo colaborativo y en pro de los alumnos, que es lo principal que nos tiene ahí. Así es, maestro. Pues muchas gracias. Nos damos cuenta que no es una tarea fácil estar al frente de una escuela. En su caso, pues, en la cuestión de la unidad de servicio de apoyo, ¿no? La educación regular, y darnos cuenta que tan importante es la cabeza, el cómo, si no contamos con un liderazgo efectivo, difícilmente una escuela, una plantilla docente, pues va a estar organizada y va a cumplir con las metas, ¿no? que nos proponemos desde un inicio del ciclo escolar. Qué tan importante es que todos tengamos las mismas metas, los mismos objetivos, y que tengamos a esa persona al frente, que son los directivos, para que nos acompañen en ese proceso. Entender y que sean directores, estar en la oficina,
los alumnos que sean una directivo, pero cuando uno se ve al tercer, decía la maestra que tenemos en común, maestra Susana y superior, no debe de saber lo mejor de su maestro, aunque también a veces salen los entonces debe ser desde el discurso, ni siquiera el discurso, enfoque cómo enfrentar a las necesidades a nivel área, a nivel de salud, y define como maestro si es a favor o no de la inclusión. Entonces, se con muchísimas gracias por muchísimas yo creo que ha dado ganados que teníamos por la escuela, muchas